Niclot, príncipe de los obotritas, se encuentra en el ocaso de los antiguos dioses de Europa, en una época en la que el bautismo se ofrecía a punta de espada y sobrevivir a menudo significaba rendir tu fe ancestral. Él eligió la resistencia. Gobernando las tierras wendas a lo largo de la frontera báltica, a mediados del siglo XII, Niclot enfrentó fuerzas abrumadoras. Señores sajones hambrientos de tierras, reyes daneses buscando dominación y los estandartes sagrados de la cruzada wenda, que disfrazaban la conquista con el lenguaje de la salvación. Contra esta marea se alzaron los inquebrantables paganos, independientes y decididos. Defendió los bosques sagrados, las costumbres ancestrales y el derecho de su pueblo a existir bajo sus propios términos. Mientras otros se convertían para preservar sus tronos, Niclot eligió el camino más difícil, librando la guerra no por gloria o expansión, sino por la memoria, la identidad y la creencia. Encontró su final en una emboscada donde su lanza falló contra los caballeros acorazados, lo que llevó a que fuera rodeado y asesinado. En siglos posteriores, Niclot sería recordado como el último gran defensor pagano de los eslavos occidentales, un símbolo de resistencia contra probabilidades imposibles. Sus enemigos ganaron la tierra, pero su nombre perduró, transmitido como un recordatorio de que la conversión de Europa no fue pacífica y que algunos eligieron resistir, sabiendo muy bien el costo. Esta es su historia. Niclot fue un príncipe de los obotritas, una confederación de tribus eslavas occidentales que vivían en la costa del Báltico, en el norte de Alemania actual. A principios del siglo XII, los obotritas remontan sus orígenes a una alianza forjada en el siglo VIII, una que perduró entre las presiones de la expansión sajona y la ambición danesa, mientras preservaba su independencia. Y los antiguos ritos del paganismo eslavo, los detalles de su nacimiento y juventud, se han perdido en la historia, entre los eslavos paganos. La memoria se conservaba de forma oral y no escrita, y pocos registros escritos sobreviven para arrojar luz sobre su linaje o crianza. Incluso la Crónica Slavorum, que fue escrita alrededor del año 1170 y sigue siendo la principal fuente sobre la vida de Niclot, pasa por alto sus orígenes en silencio. Lo presenta no como un niño o heredero, sino como un líder guerrero pagano completamente formado, definido por sus acciones más que por su ascendencia, oponiéndose firmemente al avance del poder cristiano. Es probable que Niclot haya alcanzado la mayoría de edad en medio de guerras constantes, incursiones, defendiendo las tierras fronterizas y enfrentándose a enemigos alemanes y daneses. Un entorno así habría forjado la habilidad militar y la determinación que más tarde lo distinguieron. Para la década de 1130, los cambios en la fortuna política llevaron a Niclot a la prominencia. El asesinato del príncipe danés Knut Lavard, a quien el emperador Lotario III le había concedido derechos imperiales sobre el territorio obotrita, rompió el equilibrio de poder existente. En el caos que siguió, Niclot actuó con decisión, colaborando con aliados para afirmar el control sobre el corazón de las tribus obotritas. Este momento marcó su ascenso de noble regional a principal líder de la confederación. ¿Cómo exactamente aseguró esta autoridad, ya sea por elección, herencia o combate, sigue siendo desconocido? Sin embargo, lo que está claro es que a partir de este momento, Niclot se convirtió en la figura central de la resistencia obotrita, encarnando tanto su independencia política como su devota resistencia a los viejos dioses. La primera vez que se propuso una cruzada contra los wendos fue en la Carta de Magdeburgo, escrita entre 1107 y 1110. Escrita por un autor anónimo, la carta era un ferviente llamado a la acción contra los eslavos paganos de la frontera báltica. Presentaba a los wendos no solo como incrédulos sanos, sino como objetivos legítimos de una guerra santa, declarando que su tierra natal era nuestra Jerusalén. Aunque no ofrecía ninguna indulgencia espiritual formal más allá de la promesa de salvación, la carta ponía un énfasis notable en la conquista y la recompensa. Se detenía en la riqueza de las tierras wendas, abundantes en carne, miel, grano y caza, y exhortaba a los nobles de Sajonia, Francia, Lorena y Flandes
a obtener tanto el mérito eterno como la prosperidad terrenal. Para muchos lectores, la promesa de tierras fértiles y ganancias materiales era tan convincente como cualquier llamado a la fe. Los wendos eran retratados como un peligro para la cristiandad, no solo porque eran paganos, sino porque se les etiquetaba como apóstatas, una acusación que hacía teológicamente permisible la violencia contra ellos. En apoyo a los planes sajones, el Papa Eugenio III emitió una bula papal, otorgando a los cruzados un mandato divino. Este decreto confirmó una promesa hecha por Bernardo de Claraval de que aquellos que lucharan contra los wendos recibirían las mismas indulgencias que los cruzados que iban a Tierra Santa. Se les prometió la remisión total de los pecados, eliminando cualquier distinción entre las cruzadas orientales y las del norte. Principalmente daneses, sajones y polacos respondieron la convocatoria. El propio Bernardo predicó con una severidad intransigente, declarando que no se debía hacer tregua alguna con los wendos, hasta que con la ayuda de Dios o su religión o su nación sean destruidas. La fe y la aniquilación estaban unidas en una sola visión despiadada. Niklot, sin embargo, se negó a esperar y anticipó la invasión. Él atacó primero con una campaña preventiva en el territorio de Bagria, controlado por el conde Adolfo II, quien había comprometido sus fuerzas a la cruzada. Los guerreros de Niklot atacaron los asentamientos alemanes recién fundados, incendiando aldeas y destruyendo la frágil infraestructura de la expansión sajona. Su ataque nació tanto de la traición como de la estrategia, ya que sus alianzas anteriores con los líderes sajones se habían derrumbado, mientras hombres como Enrique el León, el duque de Sajonia, redirigían el fervor de las cruzadas lejos de Jerusalén y hacia sus vecinos paganos. Lo que antes había sido una frontera de diplomacia, ahora se había convertido en una guerra por la supervivencia. Las fuerzas cruzadas avanzaron en dos ejércitos principales. Enrique León marchó hacia el este, hacia Demín, enfrentándose a los eslavos lutecianos, mientras que Adolfo II, apoyado por los reyes daneses, Sven II I y Canuto V, avanzó contra la fortaleza de Niklot. Allí, Niklot organizó una defensa decidida, aprovechando la protección natural de la fortaleza y el conocimiento íntimo de sus guerreros sobre el paisaje. El asedio puso a prueba a ambos bandos. Ante la perspectiva de la destrucción, Niklot inició negociaciones y aceptó un acuerdo temporal. Eso incluía la aceptación nominal del cristianismo, el pago de tributo y el permiso para que los misioneros pasaran por sus tierras. Sin embargo, como observa la crónica Slavrum, estas concesiones se hicieron por necesidad, no por convicción. Una vez que el peligro inmediato pasó, Niklot regresó silenciosamente a la fe de sus antepasados y renovó su resistencia. Durante toda la campaña, las fuerzas wendas bajo el mando de Niklot y sus aliados evitaron la batalla abierta, prefiriendo la emboscada y el desgaste. Sus tácticas infligieron grandes pérdidas y negaron a los cruzados la victoria decisiva que buscaban. Al final del año 1147, los ejércitos cruzados se retiraron, habiendo logrado poco más que bautismos simbólicos y promesas vacías de tributo. Las tierras obotritas, en su mayoría, permanecieron inconquistadas, y la autoridad de Niklot se mantuvo intacta. En la década posterior a la cruzada Wendish, Niklot continuó su lucha desafiante contra el avance sajón, manteniendo una resistencia medida pero inquebrantable a lo largo de la frontera oriental de Sajonia. Aunque exteriormente cumplía con el tributo impuesto en 1147, Niklot preservó silenciosamente la verdadera independencia en el corazón de las tierras obotritas al este del Elba, mediante alianzas cambiantes, especialmente con los daneses. Contuvo las ambiciones sajonas. Incluso cuando Enrique el León, confiado en su poder ducal tras 1142, hizo reforzar el control fronterizo. Sin embargo, para el año 1160, la determinación sajona se endureció hasta convertirse en una conquista total. Enrique el León lanzó una campaña coordinada para extinguir el último poder pagano independiente en la región, reuniendo caballeros sajones y aliados daneses para romper las defensas obotritas. Niklot respondió reuniendo a la confederación de tribus, pero el terreno favorecía a los invasores. Relatos contemporáneos describen cómo la caballería pesada sajona
devastadora en terreno abierto, destrozó las formaciones eslavas poco acostumbradas a ese tipo de guerra, infligiendo pérdidas graves. Esta campaña final marcó el clímax de la larga resistencia de Niclo contra la dominación sajona. Sus guerreros hostigaron las líneas de suministro enemigas y evitaron el enfrentamiento decisivo siempre que fue posible, pero el puro impulso del avance sajón-danés resultó abrumador. Los invasores avanzaron de manera sistemática, con la intención no solo de lograr la victoria, sino de dividir las tierras, imponer vasallaje y erradicar el gobierno pagano. A pesar de los esfuerzos de Niclo por preservar los últimos bastiones de la antigua fe, las defensas comenzaron a desmoronarse bajo el asalto sostenido. Cronistas sajones contemporáneos registran la muerte de Niclo como un final brutal y simbólico para la última gran resistencia pagana en el Báltico occidental. En agosto del año 1160, durante la campaña coordinada de Enrique el León con el rey danés Valdemar I, Niclo estaba operando cerca de su fortaleza, intentando observar los movimientos enemigos y asegurar provisiones. A medida que las fuerzas sajonas avanzaban, fue sorprendido por una emboscada repentina de caballeros sajones, abatido antes de que sus guerreros pudieran reagruparse y muerto en el campo. Su cabeza fue decapitada y llevada al campamento de Enrique el León como prueba de la victoria. Un acto sombrío que anuncia la caída de un hombre y el colapso del gobierno independiente de los obotritas. Las fuentes sajonas presentan su muerte como un juicio divino sobre un enemigo pagano. Sin embargo, incluso en sus relatos hostiles, Niclot aparece como un adversario peligroso y decidido que luchó hasta el amargo final, negándose a rendirse. El legado de Niclot perduró mucho después de su caída, transmitido a través de su linaje hasta la Casa de Mecklemburgo, una dinastía de origen eslavo que gobernó la región hasta el año 1918. Su hijo, Pribislav, desplazado tras la muerte de Niclot en el año 1160, fue restaurado al poder en el año 1166 en medio de disturbios contra el dominio sajón. En 1167 fue investido formalmente como señor de Mecklemburgo por Enrique el León. La conversión de Pribislav al cristianismo marcó la transformación del antiguo caudillaje obotrita en un principado feudal dentro del Sacro Imperio Romano. Este acuerdo preservó la línea de Niclot y aseguró su futuro. Aunque Pribislav y sus descendientes, la dinastía conocida comúnmente como los Niclotings, siguieron siendo únicos entre las casas principescas alemanas por sus orígenes tribales eslavos abiertamente reconocidos. A lo largo de los siglos, sus herederos expandieron y consolidaron sus tierras, obteniendo el rango ducal en el año 1348 y gobernando Mecklemburgo durante más de 700 años. Aunque se cristianizó, la familia conservó ecos simbólicos de su pasado obotrita, especialmente la cabeza de toro en su heráldica. Más allá de la supervivencia dinástica, el legado más profundo de Niclot reside en la memoria como la figura principal de la resistencia obotrita. Durante la Cruzada Wendish y sus secuelas, él personificó la resistencia eslava organizada contra la conquista y la conversión forzada. Sus incursiones preventivas, alianzas cambiantes y la guerra basada en fortalezas retrasaron la dominación sajona y preservaron la práctica pagana por más tiempo en Mecklemburgo que en otras partes de la frontera del Elba. Su muerte marcó el fin del gobierno eslavo independiente en la región, pero su resistencia perdura en la memoria histórica como el último gran defensor pagano europeo en un mundo en constante cambio. Me gustaría dar un enorme agradecimiento a todos mis miembros. Su contribución es valiosa para la continuación del canal y los aprecio inmensamente a todos. Agradecimiento especial a Juan Seitz y Estefanía Hassan. Espero que todos hayan disfrutado el video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Y nos vemos pronto para otro perfil histórico.